¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga en este día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares. Amados hermanos, pues vamos a entrar en otra clase más de esta escuela dominical. Y gracias le damos al Señor de poder estar un día más para compartir las Escrituras y compartir cosas importantes para nuestra vida. Terminamos la clase pasada, vimos la última clase sobre el varón, sobre cómo debe tratar a su esposa. Vimos que el varón se le ha ordenado que a su esposa la debe de tratar con amor. Él debe amar a su esposa, debe respetar a su esposa y debe también tratarla con gentileza, dice el apóstol Pedro, como a vaso frágil. El varón es el primero que debe enseñar en su hogar qué es el amor. Él es el que debe enseñar cómo se debe de amar. Por eso dice la Biblia que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El Señor nos enseñó a nosotros lo que es el amor, qué significa en toda la extensión de la palabra lo que es el verdadero amor. ¿De qué manera? Bueno, pues al darse a sí mismo por nosotros, para tener nosotros salvación, para tener nosotros reconciliación con Dios, Él entregó su vida por todos nosotros, no escatimando el ser igual a Dios. De esa manera el Señor renuncia así para que nosotros alcancemos la gracia de Dios. Eso es el verdadero amor, el entregarse a uno por la persona que ama, en este caso, haciendo alusión al amor que tiene por toda la iglesia. Entonces el Señor le manda al varón a amar a su esposa de esa manera. Él aún nos sigue amándonos, nos sigue amando, nos cuida, nos sustenta. Él tiene misericordia de toda su iglesia. Y es de esa manera como se le manda al varón que debe de amar a su esposa. Y junto al varón está su contraparte, que es su esposa, o lo que nosotros conocemos como su ayuda idónea, que vimos en clase pasada, que es la esposa, es su ayuda idónea, es su contraparte, su complemento. ¿Sí? No vamos a estudiar cuáles son los deberes de la esposa dentro del matrimonio o dentro de su hogar. Eso es otro tema muy aparte de cuáles son sus responsabilidades como esposa, ni cuál es el rol que debe de desempeñar. Sino estamos viendo, acuérdense que el tema central era el enojo y la ira, y lo que estamos viendo ahorita es el trato correcto que debe de tener la esposa, en este caso, hacia su esposo. Ya vimos cómo debe tratar el esposo a la esposa, y ahorita estamos viendo cómo debe tratar la esposa al esposo, haciendo una comparación entre lo que provoca el enojo dentro de un matrimonio, obviamente, que causa problemas siempre, y cómo debe ser el trato correcto que debemos de tener ambas partes dentro del hogar, tanto el esposo como la esposa. Entonces eso es lo que estamos viendo, no estamos viendo su rol ni sus responsabilidades como esposa ni como esposo, sino el trato hacia su cónyuge. Al igual que al esposo se le exige un comportamiento hacia la mujer, pues para ella también hay un modelo de comportamiento bíblico hacia su esposo. Ambos, tomados de la palabra de Dios, a ambos, tanto al varón como a la mujer, se le dejan consejos prácticos, porque son prácticos, de cuál debe de ser su trato o cómo debe dirigirse hacia su esposa, cómo debe dirigirse hacia su esposo, qué trato deben de tener ambos. Sin embargo, esto es importante, hermano. Tanto el varón como la mujer, ambos, hacemos caso omiso, generalmente hacemos caso omiso a los consejos que nos da el Señor para que nosotros llevamos un matrimonio en armonía, en paz y en amor. Generalmente nosotros hacemos como que la Biblia no dice nada de esas cosas para no hacerlo, y hacemos todo lo contrario. Por eso luego nos andamos quejando de nuestro matrimonio. En algún momento, no sé si ustedes han oído o escuchado que alguien diga: es que mi esposo no es lo que yo pensé que era, o es que mi esposa no es lo que yo creí que era. Hermanos míos, déjenme decirles una cosa.
que en el mundo es comprensible escuchar esas cosas, porque se casan con las personas idealizando a alguien que tal vez no sea en realidad. Se enamoran de una persona que ellos generaron un ideal de persona. Sin embargo, como cristianos ya no debe de ser ese pensamiento, porque si nos vamos a lo que decimos que es nuestra regla de fe y práctica, que es la Biblia, entonces comprendemos de que el cristiano ya no debe hablar de esa manera y decir, es que mi esposa ya no es lo que yo pensé que era cuando me casé. Obviamente que no, porque ahí no es la esposa la que está fallando, no es el esposo el que está fallando. Somos nosotros que nos expresamos de esa manera lo que estamos fallando, porque somos nosotros los que debemos dejar que el Espíritu Santo nos conforme a la imagen de Jesucristo. Solo de esa manera es que nosotros vamos a amar a nuestro esposo y a nuestra esposa con un amor, con el amor que Dios espera que haya en sus hijos. Por eso el Señor nos manda que cada día debemos renovar nuestra mente, transformarnos en el nuevo hombre en el que hemos nacido, dejando el viejo hombre, para que entonces podamos amar a nuestra pareja, ya dejar tener esas ideas de que no es lo que yo pensaba, no merece mi amor, etcétera, etcétera. A nosotros se nos manda bíblicamente a comportarnos como hijos de luz. Por eso, tanto al varón como a la mujer se le dan consejos bíblicos, prácticos, de cuál debe de ser su trato hacia su esposo o hacia su esposa. Entonces, vimos que al varón se le pide amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso ya nos quedó claro. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer entonces, ¿cómo debe ser, cómo debe dirigirse a su esposo, cómo debe amar a su esposo? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Por eso vamos a estudiar esta tarde unos versículos en relación a la esposa. ¿Qué es el consejo que se le da, la exhortación hacia la mujer dentro de su matrimonio? Dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos, ¿como quién? Como al Señor. Si al varón se le pide que él debe amar a la iglesia, que él debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, a la mujer se le dice, entonces tú como mujer debes sujetarte a tu esposo como la iglesia se sujeta, se somete, obedece al Señor. Entonces ese es el parámetro de la esposa. El respeto que debe de haber hacia su esposo es como una analogía entre la sujeción que tiene la iglesia hacia su Señor, hacia Cristo. Y en este caso es cómo debe de ser el trato de la mujer hacia su esposa. Entonces piense por un momento cómo usted se sujeta al Señor Jesucristo, cómo usted ama al Señor Jesucristo, qué es lo que usted hace por el Señor Jesucristo, cómo ama la iglesia a su Señor. Eso es lo que debemos pensar, y en este caso es a la mujer se le da como Cristo ama a la iglesia, es la responsabilidad del varón, pero la responsabilidad del trato de la mujer es como la esposa o como la iglesia se sujeta a Cristo. Hace una analogía de cómo la esposa debe ser hacia su esposo. Por eso es importante este versículo. Y es bíblico, hermanos. No estoy sacando nada de otro lado que no es de la palabra de Dios. Aquí también es un asunto muy importante y que muchos de nosotros todavía tenemos ese pensamiento. En una parte de las escrituras, en una parte de la Biblia, nos dice a nosotros como cristianos que nuestro comportamiento, tanto del varón como de la mujer, debe estar sujeto a condiciones. ¿Qué quiere decir esto que estamos diciendo? Bueno, generalmente nuestros comportamientos son reacciones a estímulos emocionales activados por acciones de otras personas. ¿Sí? Repito, nuestros comportamientos son reacciones a estímulos que son activados por acciones de otras personas. Ahora, traducido en palabras más coloquiales, quiere decir que nosotros tratamos
como a nosotros nos tratan. Esa es generalmente nuestra reacción y nuestro comportamiento. En la medida que tú me trates, es en la medida que yo te voy a tratar. Eso es lo que nosotros hacemos como personas. La medida que yo reciba es lo que yo voy a dar. Si yo no recibo nada, pues no voy a dar nada. Pero el Señor no nos dice a nosotros como hijos de Dios, si quieres amar a tu esposa o si quieres respetar a tu esposo, lo puedes hacer. Si tu esposo te ama, entonces ámalo. Si tu esposa merece que la ames, entonces ámala. La palabra de Dios es muy exacta y es muy enfática cuando dice, tú deberes hacer esto. No te pregunta si quieres o si no quieres, si puedes o si no puedes. Es, debes hacer esto, porque eso es lo correcto y lo bueno ante Dios. Nosotros como hijos de Dios ya no estamos para decir, es que no quiero, Señor, es que no debo, Señor, es que no puedo, Señor, sino debo hacerlo por el simple hecho de que el Señor nos los manda a hacer. Si nosotros siempre nos estamos preguntando, a ver, ¿cuál es el primer artículo de la Convención Bautista? ¿Cuál es el primer artículo? ¿Por qué eres tú bautista? A ver, ¿cuál es tu primer artículo de fe? Y no lo sabemos de memoria. La Biblia es nuestra regla de fe. Y creo que hasta ahí se nos quedó porque se nos olvida la segunda parte, que es y práctica. Generalmente creemos lo que dice la Biblia, pero no practicamos lo que dice la Biblia. Entonces hay que modificar ese artículo de fe bautista. Vamos a dejarlo, hasta es nuestra regla de fe. Pero no, dice claramente las Escrituras, es nuestra regla de fe y práctica. Y al fin y al cabo, la palabra del Señor es práctica. Él enseñó y mostró cómo hacerlo. Por lo tanto, es nuestro deber como hijos de Dios practicar y obedecer la palabra de Dios. Por eso les comento esto, porque muchos de nosotros, desgraciadamente, no solo en este aspecto, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida, hacemos lo que se nos place y no lo que se nos manda y se nos ordena hacer. Y todo lo que Dios nos manda hacer siempre va a ser para nuestro bien, para lo mejor para nosotros. Y en el caso del trato hacia el esposo, del amor hacia el esposo o esposa, es condicional en base a lo que, como a mí me trates, es lo que yo te voy a dar. Pero eso no es bíblico, hermanos. Ese trato no está en la Biblia ni es para el cristiano. Al cristiano, esposo, al varón se le manda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer se le manda sujetarse al varón o a su esposo como la iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. Hermanas, la sociedad actual, las corrientes del mundo han corrompido aún los pensamientos de la iglesia. Aún los pensamientos de hijos de Dios han corrompido la sociedad actual. El comportamiento casto, el comportamiento prudente, respetuoso, que debe existir en su persona como testimonio de santidad en una mujer cristiana, hermanos, han sido corrompidos por la sociedad actual. Hay mucho liberalismo de pensamiento dentro de la iglesia que se han, se han dejado llevar por la corriente del mundo y se han olvidado de lo que enseña verdaderamente las Escrituras. La indicación para la mujer con relación a su esposo es que dice que debe sujetarse a él como al Señor. Y que entonces, ¿qué implica esto dentro del comportamiento del hogar? Vamos a ver, a desmenuzar un poco unos versículos, hermanas. Tal vez para muchas hermanas, esto suene un poco duro o muy platicando con una compañera decía, es que eso de que el esposo, la esposa debe estar donde está el esposo y el esposo donde está la esposa. No hay cabida en la mente del mundo de esa idea, hermanos. El mundo no concibe esa idea de que una vez que tú te casas, es que te casaste con una persona para hacer una sola carne, para hacer un solo cuerpo, y ya no cada quien andar por su lado. Explicaba eso en la oficina y una compañera que tenemos no concibe esa idea. ¿Por qué? Porque no entiende o no conoce las Escrituras ni la palabra de Dios ni lo que Dios manda en que debe de ser un matrimonio. Pero
es comprensible porque ella ignora las cosas de Dios. Pero nosotros como cristianos, el seguir empeñados en hacer lo que nosotros queremos dentro de nuestro matrimonio, significa que nuestro crecimiento en obediencia al Señor, pues no es muy efectivo, ni estamos creciendo en esos aspectos de nuestra vida, y debemos de preocuparnos por esas cosas. Decíamos, ¿qué implica estas cosas del comportamiento en el hogar de la mujer? Que debe sujetarse como la iglesia se sujeta al Señor. Vamos a las escrituras, no podemos irnos a otro lado que no sean las mismas escrituras para que nos respondan estas cosas. Dice Efesios 5:33, dice este versículo: por lo demás, hermanos, cada uno de ustedes, le habla al varón, ame también a su mujer como a sí mismo. Y viene el consejo para la mujer: y la mujer respete a su marido. Otro versículo, Tito 2, versículo 4 y 5, dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice un tercer versículo que apoya todo esto que estamos hablando, es Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2, dice: asimismo vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo y más a profundidad estos versículos. Empecemos por Efesios capítulo 5, versículo 33. En este versículo, donde dice que la mujer debe respetar a su marido, esa palabra es la que vamos a platicar. ¿Qué significa en este versículo la palabra respetar? Si nosotros nos preguntamos a la congregación qué significa respetar para nosotros, pueden haber muchos significados. Dentro de esos puede venir la idea de que no debemos insultar a nuestro esposo, que no debemos hablar mal de nuestro esposo, que debemos darle su lugar a nuestro esposo, que debemos una serie de cosas que serían sinónimos o que entran dentro de lo que forma parte del respeto hacia el varón. Sin embargo, este versículo le da un significado mucho más profundo a la palabra respetar, que para nosotros dentro de nuestro entorno cultural la palabra respeto significa una cosa, pero cuando fue plasmado este versículo, la idea del apóstol Pablo en este versículo es un término muy, muy profundo en cuanto a su significado. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren, en este versículo, repito, Efesios capítulo 5, versículo 33, la palabra respetar es usada en este versículo de una palabra griega que se pronuncia phobeo, que lo que significa es que debe tener un trato y obediencia reverente hacia una persona. De aquí que el apóstol Pedro en una de sus cartas pusiera precisamente un ejemplo de un comportamiento de una mujer o de una esposa, o cuál debe de ser el comportamiento correcto que debe de tener una esposa hacia su esposo. Repito el significado de la palabra phobeo. Significa tener un trato y obediencia reverente hacia una persona. Y el ejemplo que el apóstol Pedro puso en cuanto al sentido, a darle sentido a este versículo de Efesios, que obviamente es el apóstol Pablo lo escribió, pero el apóstol Pedro en una de sus cartas hace referencia al mismo tema, es Primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6, donde dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Noten cómo dentro del mismo contexto del trato o del comportamiento que la mujer debe de tener hacia su varón, menciona a estas mujeres de la antigüedad que se sujetaban al varón, que respetaban al varón, que honraban al varón y que cumplían con el significado de la palabra respetar, que es dar un trato reverencial hacia su esposo. Obviamente no estamos hablando nosotros cuando entendemos reverencial. Lo primero que viene a nuestra mente es que debemos hacer como una reverencia ante una autoridad tan rey, que cuando pasa junto a nosotros nos inclinamos y decimos, saludos, amado esposo. O sea, no está hablando de esa reverencia, está hablando del respeto, como si el Señor Jesucristo estuviera delante de la mujer. Ese respeto es el que debe de tener hacia su esposo, por muchas razones que están dentro de las escrituras, como por ejemplo, una de ellas es que él dice en las escrituras que el varón fue creado primero, que la mujer salió del varón y no el varón fue creado por causa de la mujer, como también de lo que estableció Jehová Dios desde el principio, desde cuando cayeron en el pecado, donde le dijo, tu esposo, tu marido se enseñoreará de ti y tu deseo será para tu marido. Y como el ejemplo que dice, porque la mujer fue tentada primero y no el varón, etcétera, etcétera. En cuanto al orden de las cosas de que Dios estableció, primero está el varón y después la mujer. No confundamos el valor de la gracia de Cristo, que ante el Señor somos todos iguales, porque por esos versículos se confunden los anteriores, de que en cuanto al honor o la reverencia o el respeto que debe de tener la mujer hacia el varón, muchas personas rompen ese respeto por decir, es que tú y yo somos iguales ante el Señor y ni tú eres más ni yo soy menos. En cuanto a la gracia del Señor Jesucristo, eso es correcto, pero en cuanto a la jerarquía del orden de las cosas en el que la cabeza de la mujer es el varón, eso no hay discusión, porque las escrituras así lo establecieron y así están dichas por nuestro Dios y por nuestro Señor. Así que no hay discusión ni vuelta de hoja. Lo que nos dice Tito 2, 4 y 5 nos ayuda a nosotros a complementar lo que dice Efesios. Tito, en la carta a Tito, dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Ahora, si nosotros estudiamos la palabra enseñar en este versículo, ¿qué es lo que quiere decir la palabra enseñar en este versículo? Se usa una palabra en griego que significa sofronizo, que lo que significa esta palabra es hacer de mente cabal, es decir, figuradamente, disciplinar o corregir. Por lo tanto, si nosotros traducimos conforme dice este significado de esta palabra enseñar en Tito 2, 4 y 5, diría que las ancianas disciplinen o corrijan a las más jóvenes para que les enseñen cómo deben de amar a sus maridos. Significa que hace referencia a este versículo que muchas mujeres tenían una equivocación o había un trato hacia su esposo de manera errónea y equivocada, ¿sí? Que no era la que el Señor mandaba. Y eso es importante de entender y comprender, ¿sí? Esta palabra de enseñar de Tito se deriva de otra, y prestemos atención aquí, se deriva de otra palabra que significa seguro o sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere dar la idea de esto? Lo que nos da la idea es que nos da la idea de explicarles que su conducta no debe estar basada en sus pasiones ni en sus opiniones, sino que deben cumplir con su deber como esposas. ¿Ven? La palabra enseñar de Tito es muy profunda para comprender qué es lo que quiere decir las escrituras o cuál es el consejo que se le da a la mujer en cuanto a su esposo. O sea,
que la mujer debe de tener una conducta reverencial hacia su esposo con prudencia, no dejándose llevar por sus impulsos ni por sus pasiones y rebelarse contra su esposo, ni estarlo avergonzando, ni insultando, ni faltándole el respeto, sino que debe de actuar con prudencia, y una persona prudente es la que tiene dominio de sí misma, ¿sí? Por eso, en pocas palabras, vamos a decir que se corregía el comportamiento de las mujeres que tenían hacia sus esposos, un comportamiento que era pues rebelde, por decirlo así. ¿Y para qué se les corregía? Bueno, para que lleguen a ser unas esposas prudentes, castas y buenas. ¿Con qué propósito? Dice el apóstol Pedro. Pues para que por medio de su comportamiento, que debería ser con prudencia, con castidad, pues la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea, que no hablen mal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dentro de nuestro hogar o la gente sabe que nuestro matrimonio no va bien, o sabe que somos personas, o que supongan que sepan en mis vecinos o mis compañeros del trabajo que yo trato mal a mi esposa, que yo soy un mal esposo, que soy un gruñón, que soy un ogro, que la maltrato, que no sé educar a mis hijos, y que mi hija anda de rebelde haciendo lo que quiere, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que dirían? ¿Hablarían de mí? O lo primero que dice la gente es, y ese dice que es cristiano, imagínate cómo, no, pues mejor me quedo donde estoy. Y lo mismo pasaba en estos aspectos, cuando la mujer se rebelaba contra el varón y que, no, y que somos iguales ante Dios y no tengo por qué sujetarme a ti, ni obedecerte, ni absolutamente nada, y voy a hacer lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Lo primero que se blasfema es la palabra y el evangelio de Cristo, porque ya no somos sal ni luz al mundo, sino venimos a ser como ellos, y nuestro comportamiento es como uno más del mundo. Vaya, no hay diferencia entre el mundo y el cristiano, pero eso no debe de ser así en nuestra vida. Debemos nosotros ser ejemplo de cómo es un matrimonio conforme al modelo que Dios quiere que cumplamos cada uno de nosotros, tanto como varón como la mujer. Es bonito, hermanos, cuando nosotros analizamos los textos y comprendemos palabras y la profundidad de la que hablan las palabras. Entonces nos abre el Señor el panorama de qué es lo que se enseña, lo que Él quiere que nosotros aprendamos como sus hijos. Por eso les decía, la palabra enseñar para nosotros tiene un significado muy diferente a lo que la idea esencial de este versículo nos quiere dar a entender, ¿sí? Es una corrección o una disciplina que las ancianas debían hacerle a las más jóvenes para corregir su comportamiento en cuanto al trato que ellas tenían hacia sus esposos, con el fin de ¿qué? De que sean unas esposas que testifiquen la palabra del Señor por medio de su comportamiento casto, por medio de su comportamiento obediente, por medio de un comportamiento reverente y de respeto hacia su esposo y hacia su familia. La próxima clase, hermanos, me voy a permitir leer para ustedes, y se les voy a proyectar conforme lo vayamos leyendo un tratado que es parte de un libro de un autor cristiano que se llama Richard Steele, que es un libro que ya tiene su tiempo. Imagínense, ese pastor vivió más o menos en el año 1629 a 1692 por allá. O sea, tiene mucho tiempo ese estudio, pero el mensaje es muy bíblico en cuanto a lo que nosotros debemos hacer como esposos y como esposas. Y de hecho el libro se llama Los deberes del esposo, de esposos y esposas. En la próxima clase se los voy a leer, y de eso se los voy a leer porque está extenso y es muy interesante, de verdad, muy interesante, y me gustaría que la próxima clase tuvieran ustedes para apuntar todas esas cosas que dice ese libro, porque de verdad es un libro que nos va a ayudar mucho a comprender a nosotros cómo Dios nos manda a llevar el matrimonio
para que entonces nosotros podamos disfrutar lo que el Señor hizo a la perfección desde el principio, cuando unió en matrimonio en una sola carne a Adán y Eva. Acuérdense que la caída del hombre es el que ha propiciado que los matrimonios estén por los suelos, pero en un principio Dios lo hizo perfecto y por medio de sus escrituras y por medio de su palabra, Él nos da los consejos para que volvamos otra vez nosotros a un matrimonio santo, a un matrimonio como Él estableció que debe de ser un matrimonio. Pero cada uno de nosotros lo va a querer hacer o no lo va a querer hacer. Si quiere vivir su vida y su matrimonio como hasta ahora, lo puede seguir haciendo, pero si quiere mejorar su matrimonio y volverlo un matrimonio modelo conforme al Señor Jesucristo quiere que vivamos, conforme a nuestro Dios y Padre quiere que disfrutemos y nos deleitemos en el matrimonio, pues cada quien va a determinar si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. La próxima clase, les repito, voy a leerles ese tratado, es muy interesante. Se llama Los deberes de esposos y esposas. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Espero en el Señor que tomen nota y que recapacitemos muchos de nosotros en cuanto a las cosas que hemos estado haciendo incorrectas en nuestro matrimonio y tomemos nuestra responsabilidad dentro de el amor que debemos de tenernos unos a otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Estamos pendientes. Cualquier cosa o preguntas o dudas, con mucho gusto pueden mandarme mensajes. Nos vemos en la próxima clase y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo more en sus hogares. Nos vemos, hermanos.